Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel, cuando dice el ángel, es la persona que está a cargo de la iglesia, el pastor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es ese? Jesús, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahí va a empezar a hablar el Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, una aseveración fuerte del Señor Jesús. Yo muchas veces leí este pasaje y me decía, ¿por qué Dios rechaza más al tibio que al frío? Porque si hablamos de lo espiritual, el frío estaría peor que el tibio. Sin embargo, dice, ojalá fuese frío o caliente. Yo le hago pregunta a Dios, le pregunto a la Biblia y me pregunto yo. Y entonces más o menos creo haber llegado a una interpretación correcta. Ustedes saben que esta ciudad de la Odisea llegaban agua de dos ciudades. Llegaban aguas termales de una ciudad que se llamaba Hierápolis, y llegaban aguas frías que venían de la ciudad de Colosas. Esas aguas, antes de llegar a la Odisea, se juntaban y quedaba un agua tibia. ¿Y sabe lo que pasaba con esa agua? Se echaba a perder y no servía para nada. Y entonces ahí entendí el sentido de por qué decía esto. Porque el agua fría servía para tomarla y para refrescarse, y el agua caliente servía para curar, diríamos, tenía un uso regenerativo. Pero el agua tibia no servía para nada porque estaba podrida. Así que basándolo en limpio, lo que está diciendo acá, diciendo Jesús a este hombre y a la iglesia también, y a cualquiera de nosotros, porque esta palabra es para nosotros, y cualquiera de nosotros puede estar en esta condición, empezando por mí. Lo que le está diciendo Jesús que no sirve para nada. ¿Qué le parece? Por cuanto no sirves para nada, te vomitaré de mi boca. ¿Vio todo el cuento que dice para traducirle lo que quiere decir? Así lo entendemos. Muy bien. Un cristiano tibio no sirve para nada. Desde el punto de vista de Jesús. Capaz que nosotros decimos, pobre, no seas tan malo. Escuchá, tené misericordia. Bueno, se ve que Jesús a veces era duro. Porque a veces decía, generación de víboras. Les decía hipócritas. ¿Verdad? El mismo Jesús que nos ama, a algunos le decía hipócritas. Así que bueno, no hay que tenerle miedo a las palabras de Jesús. Al contrario, hay que tomarlas y ver dónde estamos parados. Y entonces, después sigue esta lectura de la Biblia, hermanos, y se pone muy interesante. Porque lo que viene ahora y que yo les voy a leer es cómo se veía el tibio, cómo se veía él. Y después vamos a leer cómo lo veía Jesús. Y van a ver la diferencia de cómo me veo yo tibio y cómo me ve Jesús. Porque tú dices, yo soy rico. Miren lo que decía el tibio. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa. Esa ciudad era una ciudad también de un nivel económico bueno.
Y entonces ahí viene lo que Jesús le dice. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Así que Jesús nos puede llamar miserables. Nos puede llamar pobre, ciego y desnudo. Él se veía rico y de nada, no tenía necesidad de nada. Quiere decir que si ustedes le hubieran encontrado, le decir, ¿cómo andás, hermano? Bendecido, maravilloso. No me hace falta nada. Estoy ya tocando el cielo. Ahora, si iba Jesús con usted y usted le preguntaba a Jesús, Jesús le decía, es un miserable, es un pobre, está ciego y desnudo. ¿Vio la diferencia? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es que la persona tibia está engañada. Está engañada a sí misma. Es como aquel que oraba y decía, yo ayuno 2 veces por semana, diezmo de todo lo que tengo, y este pobre que está ahí tirado en el suelo, bueno, ya saben la historia. Se creía a sí mismo que estaba bien hecho lo que estaba haciendo. Sin embargo, Jesús aprobó el que estaba de rodillas diciéndole, sea a mí propicio que soy pecador, aprobó a ese y no aprobó a este que diezmaba, ayunaba y hacía una cantidad de cosas. Entonces la diferencia, hermanos, de cómo hay un engaño ahí en la persona. El tibio muy probablemente no se da cuenta que está tibio. Es cristiano y cree que está haciendo las cosas bien y se siente bien y no se da cuenta que está engañado a sí mismo y que está siendo tibio. Tibio es lo del medio. La Biblia dice, tú sí sea sí, tú no sea no, ¿verdad? En el medio no puede estar, la duda no puede estar, o sí o no. O estoy acá o estoy allá, siempre hay 2 lugares para estar. Lo cierto es que es tibio, está en problema delante del Señor y no lo sabe. Eso es lo más triste, porque cuando uno se da cuenta que uno está cometiendo un error, puede arreglarlo. Pero cuando no te das cuenta, y al contrario, crees que estás bien, ahí se complica. Ahora viene el consejo de Jesús para los tibios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, esa palabra es fundamental, compres oro refinado en fuego. Compres oro refinado en fuego. Es decir, lo que está diciendo Jesús, que es con él la cosa. El remedio que Jesús le va a dar o la solución al problema que tiene el tibio es con Jesús. Es comprar de él oro refinado. No de otros. De hermano, de pastor, no, de Jesús. ¿Por qué? Porque la relación que está teniendo ese tibio, y nadie está libre, la relación que está teniendo con el Señor justamente no es buena. Está asqueando al Señor. El Señor dice que lo vomitará de su boca. O sea que es una relación bastante difícil. Cuando nosotros hablamos de comprar en este versículo, hablamos de pagar un precio. Cuando nosotros tenemos que comprar algo en el tema espiritual, hermanos, estamos hablando de pagar un precio. Y si él dice, compra de mí oro refinado, no cualquier oro, refinado, porque el oro se extrae como mineral, pero después se puede refinar y queda, ¿verdad?, la joyita. No cualquier oro comprar de Jesús, el refinado. ¿Qué implicaría eso? El oro, hermanos, es símbolo de pureza, es símbolo de integridad.
es símbolo de que es inalterable. No hay nada, el oro no hay nada que lo altere. Usted lo mete en el polvo y sigue siendo oro. Al contrario, queda mejor. Bueno, ¿qué sería el oro? Podemos suponer, porque acá no lo dice, y como no lo dice, pero podríamos suponer que pagar el precio sería buscar más del Señor en oración. ¿Por qué no? Si hay muchos que oran poquito. Un tibio ora poco. O nada. O a veces. Vamos a empezar a redondearla, ¿verdad? Oración es darle tiempo a estar con Jesús. Estudio de la palabra, lo mismo. Estudio de la palabra es estar con Jesús, ¿sí o no? ¿Qué es la palabra? Jesús, revelado. Congregarse. Si nosotros pensamos en aquellas personas que lamentablemente vienen cada 15 días o cada 20 días o cada un mes, hermano, ¿usted cómo lo calificaría a ese hermano o hermana? Yo no, creo que Jesús le diría que es un digno. Porque si no viene al lugar donde Jesús está, que es en el medio de la iglesia, si no viene asiduamente, no siente el deseo de venir, de estar con los hermanos, de tener esa comunión con Jesús y con los hermanos, a mí me parece que podría Jesús decirle, tú eres un digno. Podría también significar comprar de Jesús, servirle. Servirle. Nosotros estamos estudiando ahí en Independencia el tema de la iglesia y hemos visto que el Espíritu Santo nos colocó en el cuerpo y dice que como Él quiso y que nos dio dones y que cada uno tenemos una función en la iglesia. Cada uno, no hay uno, cada uno. No sé cómo verá Jesús a lo que pasado el tiempo porque eso no es ya, pero pasado el tiempo que tiene que pasar, cuando yo me empiezo a consagrar para el Señor, a dejar la vida vieja, a empezar a conocer la palabra, me voy capacitando y llega un momento que ¿qué hago? Empiezo a servir al Señor. Podría ser, yo no digo que sea eso, pero podría ser pagar el precio. ¿Por qué? Porque yo para servir tengo que dejar cosas que a veces no quiero dejar. A veces no quiero dejar entretenimiento vanos que no sirven para nada. A veces estoy clavado en la televisión 4 horas, pero no tengo 1 hora para servir al Señor. ¿Verdad? O a veces me voy para otro lado y tengo tiempo para eso, pero no tengo tiempo para servir al Señor. No sé, pensemos, hermano. Está delicado esto de ser tibio. Jesús lo plantea de esa manera. Después dice, para que seas rico, o sea que compre el oro refinado de Jesús, que podrían ser todas esas cosas porque no lo detallan, y compres, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas para vestirte. Si nosotros leemos acá en el capítulo 3, versículo 5, a otra iglesia, al mensaje a Sardis, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir que este tibio necesitaba vestiduras blancas. Pero hay un problema. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho que estaba desnudo. Y cuando habla de desnudo, no está hablando, hermano, de lo físico, está hablando de lo espiritual.
Cuando le dice ciego, no le está diciendo que no vea con estos ojos, le está diciendo que está ciego espiritual. El tibio está ciego y desnudo espiritualmente. Y es un cristiano. Qué pena. Qué pena que un cristiano que fue salvo, que Dios lo salvó por pura gracia, le regaló la salvación, esté en esta condición. Que Dios nos libre y nos guarde, y a mí primero, de estar en esta condición, ciego y desnudo. Entonces, vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Por eso hay que tener cuidado con la desnudez. Hay que tener cuidado con la desnudez. Porque la desnudez llega un momento que es vergonzoso delante de los ojos de Dios. Tengamos cuidado cómo nos vestimos, tanto hombres como mujeres. El gadareno andaba desnudo. ¿Por qué? Porque estaba endemoniado. Pero nosotros, gracias a Dios, no estamos endemoniados. Tenemos la luz de Cristo y debemos vestirnos correctamente. Y unge tus ojos con molirio para que veas. Bueno, en la Biblia tenemos algunas vestiduras que tenemos que ponernos acá antes de llegar a las blancas. ¿Sí o no? Según la Biblia. Vamos a ver en Romanos 13. Así que Jesús no lo deja tirado al tibio, sino que le empieza a dar consejos. Y espero que nadie acá esté tibio, pero si está tibio, tome este consejo que hoy el Señor nos está dando a todos. Romanos 13, del 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos, hay una vestidura ahí, las armas de la luz. Desechemos las obras de la tiniebla. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivias, desenfrenos, cualquiera de los dos son desenfrenos, no en contiendas y envidias, sino vestíos, otra vestidura hay ahí, qué lindo. Vaya anotando en su mente o en un papelito las vestiduras que usted y yo tenemos que tener. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Miren qué linda vestidura. Vestirse del Señor Jesucristo. Casi nada. Pero hay más. Colosenses. Efesios antes, que está, así lo llevo en orden, y no tenemos que ir para atrás y para adelante. Efesios 4, ...24... Efesios 4, 24... y vestidos del nuevo hombre. Así que el nuevo hombre tiene una vestimenta que es diferente a la del viejo. Si su vecino, si su almacenero, si su familia no se ha dado cuenta que usted es cristiano, usted está en problemas. Porque tiene que haber una diferencia en la vestimenta. Si usted hace las mismas cosas que hacía antes, no ha cambiado su vida, no se ha puesto la nueva vestimenta del nuevo hombre, usted está en problemas. Y yo también. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual desechando la mentira, la mentira es toda clase de engaño. Toda cosa que no es verdad es mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y bueno, y ahí sigue cuál sería la vestimenta del nuevo hombre. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni den lugar al diablo, y usted lo puede leer en su casa.
ustedes que les gusta sentarse con la Biblia y leerla. Hay otra vestimenta en Colosenses 3. Todas estas vestimentas son necesarias acá para poder llegar a las vestiduras blancas. Por eso hay que pagar un precio. Hay que dejar cosas, hay que renunciar, hay que esforzarse. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. No es para los haraganes el evangelio, no es para los cómodos. Hay que dejar comodidades. Hay que dejar la mirada materialista de este mundo y tener una mirada espiritual. Hay que dejar de mirar todo lo que acá acontece, no porque nos vayamos a abstraer de lo que acontece, y tener una mirada espiritual y saber que la venida de Cristo está a las puertas. Cristo está para venir. ¿Y nosotros en qué estamos? Colosenses 3, versículo 10. Bueno, el 9 vuelve a reiterar: no mintáis. Se ve que el tema de la mentira permea a los cristianos también, porque está muy exacerbado el tema de la mentira. Y revestido del nuevo, dice el 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién lo creó? ¿Quién nos creó a nosotros como nuevas criaturas? Jesús. Y sabe que en Romanos dice que nos llamó y nos eligió y nos dio la salvación para que fuéramos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que fuéramos lo más parecido a Jesús posible, porque nunca vamos a ser como Jesús. Bueno, acá dice: conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. De entrañable misericordia. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Usted tiene eso? Esa vestimenta la necesitamos. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo está el amor? ¿Cómo está el amor al hermano? ¿Cómo está el amor a la familia? ¿Cómo está el amor al que está ahí afuera? Al andrajoso, al pobre. ¿Cómo está el amor? ¿Cómo está el amor? ¿Saben que yo he estado ayunando y pidiéndole al Señor que me ayude a amar más? ¿Bien? ¿Qué cosa más rara? Bueno, sí, lo he estado haciendo. Porque quiero amar más, quiero experimentar eso en mayor profundidad. No es que no ame, quiero amar más. Porque en el amor se cumple la ley. Toda la ley se cumple en el amor. Y sin amor, nada de lo que hagamos tiene valor. Pero qué lindo cuando el amor es fuerte, grande, es movido. Y por último, Efesios. En Efesios hay otra vestidura. La vestidura, la armadura, pero dice 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que, hermanos, si por ser tibio estábamos desnudos, nosotros tenemos vestimenta para ponernos. Están en la Biblia, no tenemos que salir a inventar nada, están en la Biblia.
que tomemos toda la armadura. Y la armadura consiste en el apresto del Evangelio. El apresto quiere decir una base firme, un cimiento. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. Y eso tiene que estar en el cristiano, fuertemente todas esas cosas. Ese es el consejo que Jesús le da al tibio. Y por ahí, si habemos alguno acá, bueno, está bueno que tomemos este consejo. Que nos podamos ir vistiendo de estas acá para que nosotros podamos vestirnos de las blancas en el cielo donde nos está esperando el Señor para recibirnos. O tal vez en las nubes cuando nos arrebate. ¿Verdad? Qué lindo momento. Unge, dice, tus ojos con colirio. Bueno, para la ceguera espiritual. El tibio está ciego, no puede discernir, no discierne lo que está bien y lo que está mal. Toma malas decisiones. Se mete en cosas que no se tiene que meter. ¿Por qué? Porque no está viendo espiritualmente. No sabe el tiempo que está viviendo. ¿Sabe qué tiempo estamos viviendo? El último tiempo. Ese tiempo donde dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Y dónde van a decir paz y seguridad? En Israel. ¿Ustedes sabían que Israel está firmando actos de paz con más de 5 países que eran enemigos? Qué raro. Y una cantidad de cosas más que la Biblia nos avisa para este tiempo que están sucediendo hoy. ¿Usted está percibido de eso? Bueno, el tibio no sabe nada. Ni le interesa ni está al tanto de nada. Porque está ciego. Bendito sea el Señor, que dice unge con colirio. Bueno, eso es, ya sabemos, es para la vista. Y simboliza una mezcla que se hacía en aquel tiempo. Bueno, una mezcla de cosas que necesitamos como las que nombramos, para que nosotros podamos ver lo espiritual, hermano. Vea lo espiritual, que es lo más importante. Déjese de ver lo natural, vea lo espiritual. Bendito sea el Señor. Y estamos terminando ya, hermanos, la última parte de la carta. Que Dios nos ayude, hermanos. Dice Jesús, aquí, el 10 dice, yo reprendo. Esa palabra quiere decir convencer, poner en evidencia, o sea, lo pone en evidencia. Y castigo a todos los que amo. Quiere decir que el tibio está bajo castigo de Dios y tal vez no lo sepa. Está disciplinado por el Señor. Se encuentra disciplinado. Y hasta que Él no reaccione va a estar bajo disciplina. Entonces está bueno que podamos darnos cuenta. Sé pues celoso y arrepiéntete. El tibio se tiene que arrepentir. Y hasta que no se arrepienta va a estar castigado por Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No sé si usted ve lo mismo que yo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Señor, te damos gracias. Hemos recibido tu palabra que es fuerte. Hemos recibido tu palabra que es muy fuerte, Señor. Y yo muchas veces me pregunto, Señor, ¿estaré tibio?
Señor, en el nombre de Jesús, Padre, socórrenos. Ayúdanos, Señor, que no seamos tibios, que seamos fríos o calientes. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que esta iglesia sea una iglesia que no sea tibia. Y si habemos algunos tibios, Señor, que tú nos ayudes a salir de esa tibiedad y a pagar, a comprar, Señor, ese oro refinado de ti. A empezar a ponernos esa vestidura para recibir las blancas. Señor, y que nuestros ojos puedan abrirse a lo espiritual. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por la iglesia en todo lugar de la tierra. Señor, fue muy grande el sacrificio tuyo. Fue muy grande lo que tú hiciste por nosotros. Que no tengas que sentir eso para vomitarnos, sino que, Señor, en esa reprensión tuya podamos arrepentirnos verdaderamente, Señor, y correr hacia ti cada día más, abrazando de tus pies como aquella pecadora, Señor, con aquel perfume, Señor, que lloraba a tus pies, Señor, y secaba tus pies con el cabello. Señor, ayúdanos a arrepentirnos cada día, Señor. En el nombre de Jesús, bendice esta hermosa iglesia, Padre. Esta bendita iglesia que tú pusiste en este lugar, a cada uno de mis hermanos, los que están en prueba, los que están luchando, los que no se han decidido tal vez por cosas importantes, pero tienen en su corazón, Señor, están luchando. Ayúdale, Señor, a vencer todo aquello que no provenga de ti, Padre. Ayuda a la iglesia a vencer, para que en esta iglesia, Padre, seamos adoradores tuyos. Seamos personas que te busquemos, que te adoremos. Y que realmente, Señor, cuando llegue el momento, podamos ponernos esa vestidura blanca. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén.